Bueno, bueno, digamos que como título es exactamente el mismo. Entonces, ¿qué? Fracciones iba a colocar. Funciones. Funciones atroz. No, pues evidentemente no todos los comportamientos se dan de la misma manera durante todo el transcurrir del tiempo. A veces pues hay algún tipo de condición que haga que un fenómeno pueda cambiar, podría ser cualquiera, dependiendo de donde uno lo esté estudiando. Pasan los fenómenos sociales, pasan los fenómenos naturales, pasan los fenómenos económicos, políticos, de todo tipo. Cualquier comportamiento puede variar en algún punto y se puede empezar a comportar de diferentes maneras, ¿no? Ayer hablábamos un poco acerca, por ejemplo, del crecimiento, de la función del crecimiento de una persona o de algo. Puede que en algunos lapsos de tiempo ese crecimiento sea exponencial, entonces sea muy rápido, ¿sí? Como puede que en otros lapsos ya empieza a disminuir un poco su frecuencia, entonces cambia ahí la forma de su comportamiento, puede que en algunos puntos se mantenga constante. Entonces estas son funciones que se acercan un poco más a como a la realidad, digamos, entre comillas, como a la intuición más bien, a la intuición pues de la mayor cantidad de fenómenos. Entonces estábamos viendo la de f de, entonces tacho, lo voy a hacer con negro más bien. Fx igual a, bueno, acá entonces ya no nos encontramos con una función así específica, con una, digamos que una expresión así, solo una, sino con ya nos vamos a encontrar es con los intervalos o con las partes en la cual está dividida, ¿no? Entonces hablábamos que era, bueno, la primera era x al cuadrado más 2x, la segunda parte era x y la tercera era menos 1. Entonces habíamos dicho que la primera correspondía a qué, ¿cuál era la forma de la primera? ¿Se acuerdan? Ajá. Cuadrática, pues como absolutamente todas las funciones que tienen un exponente al cuadrado. Cuadrática, la segunda de qué tipo era, ¿recuerdan? Lineal. Ajá. Lineal. Y la última que habíamos dicho que era cuando tenemos una cantidad solita, ¿cómo se llaman este tipo de cantidades o de funciones? Constante. Ajá, constantes, ¿no? Ya son aquellas que no varían, que se mantienen ahí en un solo valor, que en este caso es menos 1. Entonces, aparte de tener los trozos de las funciones, también estas pues se dan en diferente rango de tiempo, ¿no? En algunos lapsos. Entonces, ahí nos especifican qué lapsos son en donde se comporta la función de esta manera. Entonces, en el caso de la primera, bueno, es cuadrática, pero ¿en qué momento es cuadrática? Entonces nos dicen que es para todos los valores de x que sean menores o iguales a menos 1, ¿no? Todos los valores que sean menores o iguales a menos 1, o sea, desde menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ¿sí? De ahí para allá, todos los valores menores a menos 1 se van a comportar de manera cuadrática, ¿sí? Cuando sea ese lapso ahí en x. Ese x podría ser tiempo, por ejemplo, una cantidad de tiempo, o podría ser cualquier cosa de la cual dependa, pues, que la función cambie de una parte a otra. Entonces, listo. Para la parte en la que es lineal, la parte en la que la función se comporta de manera lineal, tenemos que es bueno, un rango un poco más limitado. Entonces dice, yo lo escribo primero, la verdad, porque ese lenguaje primero lo tengo que escribir antes no puedo hacer ambas cosas al tiempo. Acá. Listo. Entonces lo que nos dice este rango, siempre que tenemos así la X como encerrado en dos desigualdades diferentes, como que si se dan cuenta acá, está encerrado por un lado y está encerrado por el otro, ¿no? Este es menor o igual. Entonces acá me están hablando de un rango en específico. ¿Cuál me dice? Entonces dice que son para X primero todos los que son menores o iguales a 1. Entonces uno ya se imagina, ¿no? Menores o iguales a 1. Entonces es 1, 0, menos 1, pero acá pone una restricción porque también son los mayores a menos 1. ¿Sí? Entonces, básicamente ahí el rango nosotros lo cogemos desde cuál es el valor mínimo que puede tener. Entonces, se supone que son todos los menores a 1, perdón. Todos los menores a 1. Entonces, ese puede ser un límite. Menores a 1 hasta menos 1. Entonces, ¿qué va a ser? Desde 1 hasta menos 1. ¿Sí? Porque desde ahí ya aquí nos dice que son los mayores a menos 1. No podemos seguir ahí corriendo hacia los negativos, ¿sí? Como que acá empezamos en 1, entonces dice son los menores a 1, empezamos a correr hacia los negativos,
pero como tiene una barrera, como tiene acá como una restricción, que es como, bueno, tú vas hacia los negativos, pero tienes que llegar hasta -1, porque también ese rango es hasta X mayor, los mayores a -1. O sea, son como los límites ahí que se ponen. Bueno, entonces acá, ¿cuáles van a ser los valores de entre 1 y -1? ¿Cuáles serían los valores menores a 1, pero mayores a -1? ¿Cuál sería ese rango? Son los menores de 1, menores que 1, pero hasta -1. Pues ahí sería -0,5, menos, ¿no? Sí, pero y si lo miras en cantidades enteras, como no, para no entrar en detalle en el decimal, Sería cero, ¿no? sería 1, porque miren que toma, es menor o igual a 1, o sea, sería 1, sería 0, ¿cierto? 0 entra ahí, o sea, empezamos a caminar hacia los negativos, entonces sería 0, y -1. ¿Toma -1 o no lo toma? No lo toma. No lo alcanza a tomar, no lo alcanza a tomar, pero pues igual llega ahí como un intervalo abierto, ¿no? Listo, y finalmente la última parte de la función, entonces dice que es para, sí, cuando X son los mayores a 1. Cuando ya tienen valores mayores a 1, cuando X toma valores mayores a 1, la función se comporta de manera constante. Entonces, ¿en qué punto? En el punto -1. Y ya, o sea, esa es como la función constante que se mantiene ahí en Y. Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer para graficar esto? Vamos a generar 3 tabulaciones. Para cada una de las partes o de los trozos de la función, vamos a generar una tabulación. Entonces, esta va a ser la primera. Esta, digamos que, bueno, vamos a hacer la de la primera, que sería x al cuadrado más 2x. Entonces, acá, x y y. También para la segunda sería x, entonces acá, x y y. Y para la tercera función, que es -1, que igual esa es una constante, pero igual vamos a hacerle su tabulación. Listo, entonces para la primera, ustedes ya saben que para poder tabular una función, yo le doy valores a X y luego ingreso esos valores en la función y miro cuál es la imagen que me dan Y, o lo que conocíamos como el rango, ¿no? La imagen que dan Y. Entonces acá en X le vamos a dar unos valores, pero estos valores no son como siempre que decimos como, bueno, desde -3 hasta 3. En este caso no, porque debemos tener cuidado con la restricción que nos ponen, o sea, como, ¿qué valores puede tener X? Dime. Pero una pregunta, esa restricción, o sea, esos valores que están impuestos ahí como tal, ¿siempre se cumplen con todas las funciones a trozos? Sí, todas las funciones a trozos traen sus propias restricciones. Esa es como la guía de la función. Te Ah, ok, entregan la ¿traen función sus a propias trozos y restricciones? ¿O dime. esa es traen sus propias como tal limitaciones? Esa es la limitación general de todas. Ah, ok, no, trae sus propias limitaciones. Cada función tiene su propia limitación según su comportamiento. Entonces, ahí todas las funciones a trozos te entregan como los trozos, digamos, pero te dan la instrucción de cómo armarlo, que siempre va a ser como esta partecita, siempre, y eso es particular de cada una de las funciones. Listo, entonces acá la primera, entonces miremos qué restricción tiene para la primera. La primera dice que son para los X menores o iguales que -1. Entonces, menores o iguales, vamos a coger -1. ¿Qué otro valor podríamos coger? Podríamos coger, si son menores a -1, podría ser chan chan, valores menores a -1. -2, -3. Digamos que hasta ahí ya, con 3 valores es suficiente, la verdad. Listo, entonces, ¿qué imagen nos daría en Y? Pues básicamente lo que podemos es coger cada una de estas cantidades y evaluarlas en la función, ¿no? Que sería como esta, evaluarlas ahí en la función. Entonces acá sería, bueno, para -1 va a ser -1 al cuadrado, eso nos da 1 al cuadrado, bueno, -1 al cuadrado es 1, ¿cierto? -1 por -1 es 1 positivo. Recuerden, cualquier cantidad negativa elevado a un número par, el resultado va a ser positivo. ¿Por qué? Pues porque su signo también se multiplica. Entonces también ahí se cumple, como siempre, la ley de signos, ¿no? Entonces -1 al cuadrado es 1 positivo, más 2 por -1. Bueno, yo lo voy a hacer acá, la verdad, porque soy pésima con esas cuentas mentales.
Entonces esto es menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1, ¿no? Entonces esto es 1, 2 por menos 1 es menos 2, con este más va a ser menos 2, y 1 menos 2 es menos 1. Entonces acá ya menos 1. Para menos 2, entonces va a ser exactamente lo mismo, menos 2 al cuadrado, más 2 por menos 2. Esto da, menos 2 al cuadrado es 4 positivo, más, bueno, acá esto nos va a dar menos 2 por 2, eso da menos 4, con este positivo, entonces queda convertido en menos 4, y 4 menos 4 es 0. Ahora, para menos 3 va a ser menos 3 al cuadrado, más 2 por menos 3, entonces esto va Una a ser, pregunta, dímelo. porque en el primero es menos 1, luego en paréntesis, luego menos 2, menos 3, ay, ¿por qué? Porque estamos evaluando cada uno de estos valores que le dimos a X. Mira, primero fue menos 1, lo evaluamos acá, nos dio menos 1. Luego fue menos 2, que es era el otro valor que le estamos dando, el valor de prueba a X, entonces ese fue el otro. Acá menos 2 y eso nos dio 0. Y ahora lo estamos evaluando con menos 3. ¿Listo? Ok, Listo. Entonces, bueno, menos 3 al cuadrado va a ser como menos 3 por menos 3, eso nos da 9, más, bueno, acá nos va a dar negativo, entonces menos 3 por 2 es menos 6, y 9 menos 6 es 3. ¿Listo? Ahí ya tenemos completa esta tabulación. Esa era como la más dispendiosa, de hecho. Entonces, sí, porque era como la más larguita. Ahora, miremos en la parte de X. Bueno, hasta acá de pronto alguien tiene alguna duda. ¿Alguien está perdido, perdida en algún punto del proceso o algo así? ¿Con cuántos números mínimos se puede tabular? 3, con 3 es suficiente. Con 3 es suficiente en este caso. Generalmente no es necesario más. Listo, entonces ahora miremos para la función X. Entonces la función X tiene también pues la restricción más grande, que digamos es el intervalo. Dice que son todos los valores menores a menos 1, que fueron los que ustedes ahorita también dijeron. Bueno, desde 1, vamos a coger 1, ¿no? Porque también es igual a, entonces va a ser 1, 0, hasta menos 1, ¿no? Porque esa es la otra restricción. Dice como, bueno, son todos los valores menores a 1, pero mayores a menos 1. Entonces van hasta ahí, ¿no? Iría desde menos 1. Yo sé que en este caso no lo toma, el intervalo no lo toma, pero igual vamos a ver qué imagen me da y al final yo le voy a colocar, bueno, de hecho acá, por ejemplo, acá como nos decía que era menores o iguales a menos 1, en la parte de menos 1, yo le pongo ahí un circulito cerrado, ¿no? Que hace referencia que el intervalo va hasta ahí cerrado. No sé si recuerden esto cuando lo hicimos ahí resolviendo las inecuaciones, las desigualdades que hacíamos como, listo, el intervalo cerrado, cuando es mayor o igual o menor o igual, que ahí nos queda el intervalo cerrado en ese valor. Y acá lo mismo, en este caso como va a ser menos 1, pero entonces acá no lo toma, entonces acá mi resultado le va a poner el intervalo abierto, porque ahí no lo toma, ahí no es mayor o igual, sino solamente mayor, entonces me queda con el intervalo abierto. Entonces va a ser menos 1, 0 y 1, ¿cierto? Eso es como lo que comprende el intervalo. El valor menor que tenemos es menos 1, porque dice que son los mayores a menos 1, entonces el menor va a ser el menos 1, que nos queda con intervalo abierto. Y empezamos, entonces los mayores a menos 1 van a ser 0, 1, pero acá dice que son los menores o iguales a 1, entonces queda hasta ahí. O sea, ahí como que se generan las dos barreras. Ahora pues vamos a comprobar, básicamente acá nos dice que para f de x, x vale, o sea, f de x igual a x, quiere decir, cuando nos pasa, bueno, cuando tenemos esto, que la función depende de sí misma, simplemente es su misma dependencia, entonces es porque ambos valores son iguales, tanto los de x como los de y son iguales, porque pues para f de x, recuerden que f de x es lo mismo que y, entonces dice f de x es igual a x, o sea, y es igual a los valores que haya en x. Entonces eso quiere decir que acá nos va a quedar menos 1, 0 y 1. Sí, eso es como la facilidad de esas funciones, que son solo la letrica, solo la variable dependiente y ya. La una depende de la otra directamente, entonces, fácil.
En esta ocasión, entonces, bueno, en esta ocasión acá dice que para X, para la función constante, es cuando X son todos los mayores a 1, ¿sí? Entonces acá podríamos decir X mayores a 1, digamos, vamos a coger también el 1 y le colocamos el intervalo abierto, acá la respuesta. 1, 2 y 3, ¿no? Esos son mayores que 1, pero para Y, como es una constante, entonces siempre lleva a ser menos 1, ¿sí? Siempre lleva a ser menos 1. Eso es como la cuestión de la constante, ¿no? Que siempre hay bueno, en este caso en Y, porque es una función que depende de X, entonces es Y. En este caso Y siempre va a estar ahí, sobre 1. Ya lo que nos queda acá es tabular, es graficar. Ya es como la parte más simple. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda, chicos? ¿Con alguna de las funciones? ¿Con alguna de la tabulación o algo? Profe, la última, en la última tabulación, ese circulito es abierto, es que, bueno, no sé. Sí, sí, se ve un poco horrible. Sí, Profe, es abierto porque mira que es X mayor a 1, entonces el intervalo es abierto. Solo lo dejamos cerrado cuando sea mayor o igual. Por ejemplo, acá nos faltó eso. Acá en 1, vean que cuando X menores o iguales a 1, entonces acá sí va un intervalo cerrado. Dime, Mari, ¿ibas a decir algo? ¿O era Lorena? No, yo acá va a hablar Lore. Ah, soy yo. listo. Es que me confundí un poquito en la segunda con el -1. O sea, porque se pondría así, supuestamente el -1 no se podría porque es menor. Ahí me confundí en esa parte. Listo. ¿Qué es lo que pasa? Mira que el intervalo de X comprende los que son los valores mayores a -1. Mayores a -1, ¿sí? Acá lo único que nosotros tenemos, pues uno diría como, bueno, pero -1 no dice mayores o iguales. Pero igual vamos a ver para ver qué es lo que pasa justo en ese intervalo, pero lo vamos a dejar abierto. O sea, sí vamos a utilizar ese valor para conocer ahí su imagen en Y, pero vamos a dejar ese intervalo como abierto. O sea, también especificando que no tomamos eso en consideración, pero lo utilizamos para generar la gráfica. Es como, como para respetar el intervalo. Entonces va desde -1 hasta 1. ¿Por qué? Porque mira que la otra parte de la restricción dice que es para los X menores o iguales a 1. Entonces va hasta ahí, ¿no? Menores o iguales que 1, entonces es para allá, pero entonces acá venía desde -1, entonces básicamente es ese intervalo, desde -1 hasta 1. ¿Listo? Solo teniendo en cuenta esto, que como tomamos este -1 y en la desigualdad estaba solamente que era menor mayor que -1, entonces pues dejamos ahí el intervalo abierto. ¿Listo? No sé si respondí tu pregunta. Sí, profe. Listo. Entonces, bueno, ya para graficar, esto es lo más, esta gráfica queda lo más de chévere. Ay, bueno, y en GeoGebra también se puede graficar funciones a trozos. Entonces también es bastante funcional como esa parte. Bueno, vamos a empezar a graficar una por una, ¿sí? Cada una de las funciones. La primera va a ser esta. Como ya tenemos la tabulación, entonces graficar simplemente es unir puntitos. Entonces acá va a ser, cuando X, bueno, cada cuadrito va a ser una unidad para no perder tiempo ahí escribiendo -1, -2. Bueno, cada cuadrito es una unidad. Entonces acá va a ser, para X, cuando X vale -1, o sea, este valor, Y vale -1. Entonces baja una unidad. Acá queda el puntito. Luego, cuando X vale -2, entonces -1 -2, Y vale 0. Entonces queda ahí sobre el eje, ¿no? No se levanta nada. Luego, cuando X vale -3, entonces -1, -2, -3, Y vale 3. Entonces, 1, 2, 3. Acá queda el puntito. ¿Sí? Listo. Eso es la primera función. Ahí podríamos unirlo. Yo lo voy a unir como con azulito. Bueno, esto nos genera una curva, ¿no? Ya sabemos que es una cuadrática. Bueno, no, eso quedó muy horrible. Ahí, más o menos. Aunque me pasé acá un poquitico. Ya. Listo. ¿Qué intervalos tenemos? Que cuando X, este punto de acá, que es X, cuando X vale -1, Y vale -1, este punto va cerrado. Entonces, este es un intervalo cerrado. Los intervalos los voy a hacer como con rojo para que no se diferencien de los puntos normales. Listo, este es mi intervalo cerrado. Chas.
Listo, ahora vamos para la segunda parte. Entonces, la segunda parte lo mismo. Para los valores de x, cuando x vale menos 1, y vale 0. Entonces, nos queda el punto acá. Ya sabemos que esa es una lineal, ¿no? Cuando x vale 0, y vale 0. Entonces, queda acá. Ay, perdón, esta no la grafiqué. Ese punto no quedó bien. Cuando x vale menos 1, y vale menos 1. Empieza acá. Chas. Listo. Cuando x vale 0, y vale 0. O sea, acá. Justo en el origen. Cuando x vale 1, y vale 1. Y esta, pues como es una función lineal, pues me genera ahí una línea recta. Entonces esta sí es más fácil de, bueno, lo voy a hacer como también con azul. ¿Listo? Ahí se une. Ahora miremos entonces cómo quedan los intervalos. Entonces acá, cuando x vale 1 y y vale menos 1, cuando vale menos 1 y menos 1, o sea, en este punto el intervalo es abierto. Entonces como ya estaba cerrado, lo voy a poner ahí por encima. Abierto. Y tenemos que este final, cuando x vale 1 y vale 1, era cerrado, entonces se lo voy a dejar ahí cerradito. ¿Listo? Ahora, nos falta graficar la parte constante. Entonces, la parte constante. Bueno, ¿hasta ahí alguien tiene alguna duda de alguna de esas dos gráficas? Bueno, bien. Para la final, entonces, va a ser lo mismo. Profe, Dime. Dime, Juan. la última aquí es la última ecuación, La- donde, pues, como tal, el equivalente es menos 1, dos terminan en menos 1. ajá. O sea, menos 1, menos, ¿cómo así? No Esa entiendo no tu la pregunta. entiendo. O sea, ¿no entendiste cómo Sí, no graficamos entiendo, esta? o sea, porque todos los puntos de Y, no, la última, no entiendo por qué todos los puntos de Y son menos 1. Ah, porque es una constante, porque mira que es una función constante. Cuando no importa qué valor tome x, y siempre va a ser menos 1. Eso es como la característica de la función constante, de la línea recta que va a pasar en ese punto y justo en ese punto siempre. Ok, ok. Listo. Entonces, mira, por ejemplo acá. Entonces, para x son los valores, para x 1. Entonces, cuando x vale 1, y vale menos 1. Chas. Luego, cuando x vale 2, y vale menos 1, ¿no? Cuando x vale 3, y vale menos 1. Esa es como la recta constante. Acá unimos los puntos, cha, 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 y vamos a acomodar entonces los intervalos. Los intervalos van a ser, básicamente, solo tenemos uno, que es el de cuando x vale 1, y vale menos 1 y es abierto. Entonces acá generamos abierto. Entonces vean cómo acá se genera un salto justo en esto. Cuando x vale 1 positivo, se genera un cambio de como un salto ahí en función, como que pasa de ser lineal directamente a ser constante. Entonces, bueno, estas son como un tipo de gráficas un poco más acercadas como a la realidad, como a los fenómenos que realmente tienen diferentes comportamientos conforme van transcurriendo. Generalmente el tiempo, generalmente esta X es el tiempo. O sea, como en los fenómenos cotidianos, generalmente dependen es del tiempo. Pero bueno, acá utilizamos X como para abrir el rango, como para decir, bueno, podría ser cualquier variable de la que dependa, pero, o por lo menos físicamente, y si lo hablamos desde la perspectiva mecánica, digamos que dentro del planeta Tierra, en donde acá para nosotros el tiempo es un absoluto, ¿no? Pues es una medida que pasa igual para todos. Entonces, sí, los fenómenos dependen conforme transcurre el tiempo, generalmente. Entonces, ¿hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, chicos, chicas? No, señora. Menos. Entonces, tómenlos, bueno, voy a detener esto, Tacho.